Pidamos la gracia de mirar de frente el crucifijo que cuelga en nuestro cuarto y aprender lo que Cristo nos enseña con su propio cuerpo. El sufrimiento no vence al amor, al contrario, el amor lo transforma en salvación. No rechaces tu destino como un grito en la noche. Abre la puerta para que entre el amor. No entrones la herida como ídolo del rencor. Vuelve de ella un altar para tu pequeña ofrenda cotidiana. No repitas la queja hasta el agotamiento. Deja que la oración brote del fondo del alma. Y aquel que escucha todo sollozo te sostendrá con dulzura. Hermanos y hermanas muy queridos, me presento ante la asamblea con temblor y gratitud, porque Dios sigue encendiendo en nuestros corazones el deseo de una vida nueva. En medio de tantos cambios de época, cuando la soledad y la ruptura se cuelan en la familia, cuando el corazón vacila por crisis morales y espirituales, seguimos descubriendo el Evangelio de Cristo como una lámpara que no se apaga, iluminando las preguntas más hondas sobre el sentido, el amor y la esperanza. La vida nueva no es un eslogan, es una manera distinta de mirar nuestra propia persona, nuestras relaciones, el trabajo y la historia íntima que Dios escribe silenciosamente con nosotros. Al contemplar la cruz ya dorada por los años, escucho una invitación suave. Atrévete a entrar por 7 puertas de liberación del sufrimiento. Ninguno de nosotros desea el dolor. Cuando la prueba irrumpe, el alma suele desmoronarse y la voluntad se queda sin fuerzas. Si dejamos que el dolor se prolongue sin salida, termina carcomiendo la salud, desgastando la alegría y ensombreciendo la mirada. Por eso hay que buscar caminos, abrir rendijas que la gracia de Dios nos sugiere. Y la primera puerta por la que quiero entrar con ustedes es aprender a asumir el dolor en lugar de resistirlo. El ser humano reacciona de modo muy natural rechazando lo que le hiere. Sin embargo, cuanto más nos enfrentamos mental y afectivamente al dolor, más se aferra a nosotros. En su pasión, Jesús no huyó de la verdad amarga, entró en ella con mansedumbre y confianza. Asumir no significa resignarse sin más. Asumir es mirar de frente la realidad con los ojos de la fe. Esto es lo que me está sucediendo y Dios está en medio de esto. Cuando dejamos de repetirnos, esto no puede estar pasando, no lo voy a soportar, ahorramos una enorme energía que antes se desperdiciaba en una resistencia inútil. He visto corazones recobrar la paz cuando se atrevieron a llamar por su nombre al propio acontecimiento. La persona amada se fue, la enfermedad difícil ha sido confirmada, el empleo se perdió. Poner nombre es dejar de negar, es abrir la puerta para que llegue la ayuda. Alguien podría decir: Padre, me da miedo. Si acepto, no dolerá más. Yo creo que cuando asumimos en Cristo, el dolor no se agranda. Más bien, es colocado en un seno más amplio que nuestro corazón pequeño. Entonces el Señor toma el peso y aprendemos a cargar la cruz con Él.
es la aceptación la que impide que el corazón se encoja ante la realidad y poco a poco vuelve a latir con esperanza. Desde ahí tenemos fuerzas para llegar a la segunda puerta. Aprender a expresar y compartir. Hay almas que viven como ollas de presión, soportando en silencio hasta estallar. El dolor reprimido no desaparece, se acumula y se vuelve mecha que incendia la paz. Jesús no caminó solo en la hora suprema, habló con el Padre en las 7 palabras y permitió que María, Juan y María Magdalena estuvieran cerca. Compartir no nos debilita, le devuelve al corazón el aire. En la oración podemos contarle a Dios cada punzada íntima que nadie entiende. En una relación de confianza podemos hablar con un familiar, con el compañero de camino, con el acompañante espiritual, para que la lágrima encuentre un hombro y lo callado tenga un nombre. La purificación del alma muchas veces comienza en el momento mismo en que nos atrevemos a decir la verdad y decirla entera. Algunos callan por miedo a ser una carga, pero el amor verdadero no se cansa ante una confidencia sincera. Cuando hablamos, damos al otro la oportunidad de ejercer misericordia. Cuando oramos, abrimos una rendija para que Dios entre. Entonces lo reprimido deja de fermentar dentro y empieza a fluir como agua que encuentra el mar. Muchas almas han descubierto que una sola conversación honesta puede ser el inicio de la sanación. Desde la aceptación y la confianza compartida, avanzamos hacia la tercera puerta. Relativizar el dolor. Solo Dios es absoluto. Todo pasa. Incluso las noches que parecen no conocer aurora. El tiempo en las manos de Dios es bálsamo. Día tras día, Él recompone lo roto. Desata nudos y regala sentidos nuevos a viejas heridas. Recuerdo a una madre destrozada tras la ruina de su matrimonio. Desde la aceptación y la confianza compartida, avanzamos hacia la tercera puerta. Agradecida porque aprendió a amar sin poseer, aprendió a ser libre de los rencores, aprendió a consolar a quienes caen hoy como cayó ella ayer. Relativizar no es minimizar el sufrimiento, ni lavarse las manos con frialdad. Relativizar es colocar el dolor en su sitio verdadero a la luz del Eterno. Cuando recordamos que solo Dios es fundamento firme, dejamos de canonizar la herida, dejamos de hacer de ella un ídolo que se sienta en el trono de la mente. Entonces el corazón se abre a lo inesperado. Aún entre lágrimas puede brotar una sonrisa pequeña, porque sabemos que también esta herida pasará y que lo que queda es el amor. Hermanos y hermanas, estas 3 puertas no están separadas. Asumir nos da coraje para decir la verdad. Decir la verdad aligera y esclarece el alma. Y así podemos ver los límites del dolor y la grandeza de Dios. Cuando ya no nos encerramos en la resistencia, cuando no sellamos el corazón, cuando dejamos de absolutizar la herida, quedamos listos para la obra que continúa. Permitir que el amor transforme, convertir
el sufrimiento en ofrenda. Dejar que la súplica suba desde lo hondo y finalmente con Cristo, dejar que el dolor alcance un significado de salvación. Pidamos la gracia de permanecer al pie de la cruz y aprender de Jesús su lección de suavidad. Asumir en abandono confiado, compartir con caridad y mirar todas las cosas en el horizonte del absoluto. Entonces, la vida nueva dejará de ser un sueño lejano y se volverá un camino concreto que se abre paso bajo nuestros pies, donde cada paso imprime la huella de la paz. Hermanos y hermanas muy queridos, seguimos en este camino interior y nos adentramos en una hondura nueva del misterio del sufrimiento. Dejar que el amor transforme lo amargo en dulzura, que el dolor reciba un sentido expiatorio y que sea elevado a lo sobrenatural por la oración. Hay una verdad que todo corazón anhela tocar. Cuando el sufrimiento entra en la órbita del amor, deja de ser una losa que asfixia y se vuelve levadura que hace fermentar la vida. Fuego que purifica y hace brillar el oro de la fe. Seguimos en este camino interior y nos adentramos en una hondura nueva del misterio del sufrimiento. Y con un amor incansable convirtió la amargura en gracia, el final aparente en comienzo luminoso. A los ojos del mundo, un cuerpo desnudo en la cruz es pura derrota. A los ojos de la fe es fuente de vida. Con frecuencia esperamos un milagro que borre el dolor. Sin embargo, Dios suele obrar un milagro más profundo. Cambia el significado del sufrimiento para que no nos devore, sino que se convierta en puente hacia su mansedumbre poderosa. Hay días en que la paciencia es la lección más ardua. Nos impacienta la lentitud de la paz, nos inquieta un proceso de sanación que no va como queremos. Justo entonces el amor nos enseña a cambiar la prisa por paciencia, el fastidio por la sabiduría que nace de la experiencia. Un padre que perdió su empleo me confiaba. Al principio solo veía amargura. Cambia el significado del sufrimiento para que no nos devore, sino que se convierta en puente hacia su mansedumbre poderosa. A los ojos de la fe es fuente de vida. Con frecuencia esperamos un milagro que borre el dolor. A continuación, toquemos una dimensión a menudo olvidada: el valor expiatorio del dolor. Cuando se debilita la conciencia de pecado, cuesta entender por qué hace falta reparación y purificación. Pero cuando el corazón despierta, reconocemos que hay cosas que han herido el amor y nace el deseo de responder y pedir limpieza. No se trata de autocastigarnos ni de pagar con fuerzas propias, sino de ofrecer las pruebas presentes como humilde oblación para que el Señor las use en la purificación de errores y culpas. En un lecho de enfermedad, ¿cuántas madres musitan? Señor, recibe mi dolor por la conversión de mi hijo extraviado. En lo secreto del alma, ¿cuántos padres depositan el cansancio cotidiano en el altar del corazón de Cristo, pidiendo reconciliación para la familia
y sanación de sus grietas. La expiación no añade peso al peso, le regala una dirección. Cuando ofrecemos el sufrimiento por nuestras faltas, por las injusticias cometidas, por los deberes cumplidos a medias, permitimos que la misericordia de Dios penetre en lo más hondo del recuerdo y lave rincones que siempre evitamos mirar. Esta experiencia rescata al dolor del sinsentido. Ya no es piedra de tropiezo sin rumbo, sino adoquín en el camino de regreso a la casa del Padre. Y entonces llega una paz extraña y dulce, no porque la tormenta haya cesado de inmediato, sino porque sabemos que ya no vagamos a la deriva. Junto con la expiación, somos invitados a sobrenaturalizar el sufrimiento mediante la oración. Orar no borra automáticamente los problemas, pero pone cada problema en los brazos de aquel que nos ama. Ante el que sufre se abren dos sendas: la de la queja que nos encierra en nuestro relato sombrío, o la súplica nacida de lo hondo que pide a Dios una mirada nueva para releer los hechos a su luz. La plegaria desde el abismo siempre es escuchada, no porque gritemos más fuerte, sino porque el corazón quebrantado es un lugar privilegiado para la compasión de Dios. Muchas almas lo han comprobado. Tras cada rodilla hincada crece la resistencia del espíritu, se endereza la mirada y los nudos del miedo y el rencor empiezan a aflojarse. La oración realiza además otra obra secreta y luminosa. Nos une al cuerpo místico de Cristo. Cuando pronunciamos un sí en la penumbra, tocamos la misma savia que alimenta a la iglesia desde sus orígenes. Cuando decimos hágase tu voluntad, la oración realiza además otra obra secreta y luminosa. Nos une al cuerpo místico de Cristo. Cuando pronunciamos un sí, sincronizamos el latido de nuestro corazón con el del Hijo, que lo entregó todo en manos del Padre. A partir de ese instante, los suspiros pesados se vuelven respiración acompasada de esperanza. Ya no tragedia sin sentido. Si ponemos juntas estas tres experiencias, veremos una armonía que la gracia orquesta en el creyente. El amor transforma para que el dolor pierda su veneno. La ofrenda expiatoria otorga al dolor poder purificador. La oración eleva el dolor a lo sobrenatural. Cuando esta melodía suena en el corazón, disminuye la confusión, crece la paciencia con uno mismo y la misericordia con los demás. Ya no exigimos que el cielo cambie de color al instante. Sembramos, en cambio, pequeñas semillas de confianza en el surco de la tristeza, seguros de que llegará una cosecha mansa. Y aún hay algo más, sencillo y profundo. Cuando el sufrimiento es amado, ofrecido y orado, se abre en nosotros una nueva capacidad de compasión. De pronto entendemos al vecino irritable porque quizá carga una herida. Nos enternece el niño obstinado porque su corazón pequeño todavía no sabe decir su pena. Somos pacientes con el cónyuge porque el cansancio a veces solo es un grito de auxilio. El dolor, al pasar por el horno del amor y de la oración,
ya no nos congela. Hermanos y hermanas muy queridos, pidamos que nuestras heridas no nos arrastren al pozo de la desesperación, sino que se transformen en puertas abiertas hacia la vida. Pidamos que la expiación encienda el espíritu de conversión para que los errores ya no nos aten, sino que sean un punto de inflexión que nos devuelva a la verdad. Pidamos que la oración nacida del abismo nos regale ojos nuevos para reconocer la mano del Padre guiándonos en cada curva del camino. Y cuando demos pasos firmes sobre esta base de gracia, ese peso antiguo que parecía imposible de llevar, se volverá fuerza, mansedumbre y paz. Entonces, la vida nueva dejará de ser un deseo lejano y será un don que se despliega capa a capa en lo íntimo de cada corazón. Y aún hay algo más, sencillo y profundo. Cuando el sufrimiento es amado, ofrecido y orado, se abre en nosotros una nueva capacidad de compasión. De pronto entendemos al vecino irritable porque quizá carga una herida. Somos pacientes con el cónyuge porque el cansancio a veces solo es un grito de auxilio. El dolor, al pasar por el horno del amor y de la oración, ya no nos congela. El sufrimiento no es el final, sino una puerta que se abre a la salvación. Cristo cargó con nuestros pecados, nos purificó, nos liberó y nos sanó con su entrega en la cruz. Siendo inocente, asumió la condena del culpable para que el culpable recibiera absolución en la misericordia. Nosotros no podemos dar a nuestro dolor un valor redentor por toda la humanidad como Él lo hizo. Pero en el amor, cada uno puede ofrecer sus sufrimientos concretos, pidiendo la salvación de aquellos a quienes ama. He conocido a tantas madres, con manos encallecidas por el trabajo y ojos desvelados por sus hijos, que susurran con paciencia al Señor: recibe mi herida y cámbiala por un corazón convertido para mi hijo extraviado. He visto también a padres que abrazan en silencio el dolor de la enfermedad y lo ofrecen como incienso de la mañana, deseando tan solo la paz del hogar, el alivio de la esposa, el reencuentro de los que se han distanciado. Cuando una persona ofrece su dolor con caridad, entonces la prueba recibe un nombre nuevo: ofrenda. Y cuando el sufrimiento se vuelve ofrenda, la vida interior se transforma. En Cristo, el camino de la salvación siempre tiene la forma de la Pascua. Él recorrió el itinerario de Getsemaní, de la sangre y las lágrimas, de la noche y del silencio, hasta que la luz estalló en el sepulcro vacío. Ese mismo itinerario continúa en nosotros. Nadie llega a la aurora de la resurrección si rechaza el ocaso de la cruz. Pero no caminamos solos. A nuestro lado está la Madre, están los amigos, están las almas que oran. He conocido a tantas madres, con manos encallecidas por el trabajo y ojos desvelados por sus hijos, que susurran con paciencia al Señor: recibe mi herida y cámbiala por un corazón convertido para mi hijo extraviado. Deja de consumir y se vuelve impulso de gracia. Desde esta experiencia aprendemos a releer incluso las injusticias que nos han dejado paralizados, el golpe inesperado, la injuria inmerecida,
la puerta cerrada en el rostro, a veces incitan a rebelarse o rendirse, a devolver mal por mal. Pero al pie de la cruz aprendemos la mansedumbre. En Cristo, el camino de la salvación siempre tiene la forma de la Pascua. Él recorrió el itinerario de Getsemaní, de la sangre y las lágrimas, de la noche y del silencio, hasta que la luz estalló en el sepulcro vacío. Ese mismo itinerario continúa en nosotros. Nadie llega a la aurora de la resurrección si rechaza el ocaso de la cruz. Pero no caminamos solos. A nuestro lado está la Madre, están los amigos, están las almas que oran. No abandono pasivo, sino entrega libre, para que la voluntad de Dios curve los contratiempos y los conduzca al bien. Entonces, como la lluvia que empapa la tierra y la vuelve fecunda, las viejas amarguras y rencores se disuelven para dar paso a la benignidad y a la misericordia. Si miramos con calma, veremos el camino de liberación que la gracia ha abierto. Primero aprendimos a asumir en vez de resistir, para no gastar el corazón en un rechazo inútil. Luego nos atrevimos a decir la verdad y a compartir para que el alma recupere el aliento. Con el corazón más ligero, pusimos el dolor en su lugar, sin absolutizarlo. Cuando el amor volvió a encenderse, pudimos transformar lo amargo en una fuerza mansa. Con la conciencia iluminada, entendimos el valor expiatorio y la herida se hizo senda de purificación. Y al arrodillarnos en la oración, la tristeza fue elevada a un plano sobrenatural, donde la queja se vuelve súplica con esperanza. Al final, unimos nuestro dolor a la cruz de Cristo y aprendimos su dimensión redentora, no para cultivar dramatismos, sino para participar en el río de amor que salva al mundo. Desde esta experiencia, aprendemos a releer incluso las injusticias que nos han dejado paralizados, el golpe inesperado, la injuria inmerecida, la puerta cerrada en el rostro. A veces incitan a rebelarse o rendirse, a devolver mal por mal. Pero al pie de la cruz aprendemos la mansedumbre, no abandono pasivo, sino entrega libre, para que la voluntad de Dios curve los contratiempos y los conduzca al bien. Entonces, como la lluvia que empapa la tierra y la vuelve fecunda, las viejas amarguras y rencores se disuelven para dar paso a la benignidad y a la misericordia. Mejores, más fuertes, más mansos, más humildes y más confiados en el Padre. Pidamos la gracia de mirar de frente el crucifijo que cuelga en nuestro cuarto y aprender lo que Cristo nos enseña con su propio cuerpo. El sufrimiento no vence al amor, al contrario, el amor lo transforma en salvación. No rechaces tu destino como un grito en la noche. Abre la puerta para que entre el amor. No entrones la herida como ídolo del rencor. Vuelve de ella un altar para tu pequeña ofrenda cotidiana. No repitas la queja hasta el agotamiento. Deja que la oración brote del fondo del alma, y aquel que escucha todo sollozo te sostendrá con dulzura. Te invito a poner la mano sobre el pecho un instante y susurrar: Señor, te ofrezco este dolor por las personas que amo.
haz de él una bendición. No permitas que me pierda lo que quieres obrar en mí a través de esta prueba. Enséñame a permanecer a la sombra de la cruz hasta que la aurora de la resurrección toque mi vida. Al rezar así, sincronizamos nuestro latido con el corazón de Jesús, que amó hasta el extremo. Itzinon Oli, en un silencio muy hondo, se reaviva la esperanza, se calienta la caridad y se afianza la fe. Señor, te ofrezco este dolor por las personas que amo. Ahora, hermanos y hermanas, arrodillemos el corazón y oremos. Padre clementísimo, mira las heridas que aún sangran en tu pueblo. Santifica cada lágrima y conviértela en semilla de esperanza. Recibe nuestros pequeños sacrificios como ofrendas expiatorias que reparen rupturas en la familia, en el alma y en la comunidad. Enséñanos a unir todo dolor a la cruz de tu Hijo para que su vida circule por nuestra fragilidad. Concédenos atravesar la noche con valentía mansa. Que Dios los bendiga abundantemente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.